Empezamos con el resumen ejecutivo, sexo en el registro versus identidad de género. Tenemos como hechos que la demandante se identifica como mujer desde joven. Se hizo una cirugía de adecuación corporal en 1994. Es discriminada por la diferencia entre su DNI y el cómo se identifica. Solicita el cambio de nombre y sexo a RENIEC. La controversia es, ¿prevalece el sexo biológico de nacimiento o la identidad de género? ¿La identidad de género debe reconocerse y protegerse en el derecho? ¿La identidad de género debe ser una justificación para el cambio de nombre? Al final nos encontramos con la solución. Se reconoce la identidad femenina de Jenny, se autoriza el cambio de nombre por justificación constitucional y se ordena a RENIEC efectuar la rectificación. Para entender mejor el tema que se tocará a continuación es necesario entender algunos conceptos. Sexo biológico, rasgos genitales asignados al momento de nacer. Identidad de género, percepción interna que tiene cada individuo sobre sí mismo. Inmutabilidad del nombre, no se cambia ni se agrega nada al nombre salvo justificación y autorización. Dignidad humana, valor intrínseco e inalienable por ser humanos. Convencionalidad, los jueces deben interpretar las normas conforme a los derechos humanos. En este trabajo analizamos el caso de James Francesco Sánchez versus RENIEC, un proceso en el que la persona solicitó el cambio de nombre y de sexo en su documento de identidad. Desde muy joven se identificaba como mujer y la diferencia entre su identidad y sus documentos le causó discriminación y varios problemas en su vida diaria. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente reconoció su derecho a la identidad y a la dignidad. La importancia de este caso radica en que se convierte en un precedente clave para el reconocimiento de la identidad de género en el Perú. Aunque no existe una ley específica, el Poder Judicial afirmó que la dignidad, la identidad y la no discriminación deben ser protegidas plenamente. Este caso nos demuestra que la Constitución puede aplicarse directamente para defender los derechos de las personas trans y marca un avance importante hacia un trato más igualitario y hacia la futura creación de una ley de identidad de género. Desarrollo del tema. Análisis de caso cambio de nombre y sexo. Primera instancia. Reconocimiento del derecho y de la identidad de género. Sentencia número 14. La demandante, James Francesco Sánchez, solicitó el cambio de su nombre a Jenny Stephanie Francesco Sánchez y de su sexo de masculino a femenino en el Documento Nacional de Identidad. La pretensión se sustentó en su identificación como mujer desde la niñez, la discriminación sufrida y el haberse sometido a una cirugía de feminización de zona perineal y amputación del pene con neoformación de vagina en 1994. Mediante la resolución número 14 del 14 de mayo del 2021, el cuarto juzgado especializado en lo civil declaró fundada la demanda. El juzgado fundamentó su decisión en lo contrario infringiría el derecho constitucional a la no discriminación y adoptó la nueva línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, la cual entiende el transexualismo como una disforia de género y no como una patología. En segunda instancia, la RENIEC apeló diciendo que no existía una ley que permitiera cambiar el sexo en el DNI y que eso implicaba modificar un dato biológico inmutable. Sin embargo, la Sala Superior confirmó la sentencia basándose en la dignidad de la persona y en la opinión consultiva 24 de la Corte IDH, que señala que el cambio de identidad debe depender solo del consentimiento de la persona y no de los requisitos médicos o quirúrgicos. En otras palabras, se aplicó directamente el derecho convencional y constitucional por encima de las limitaciones legales internas. Luego, en la tercera instancia, la RENIEC presentó una casación alegando que la sala anterior no aplicó la ley orgánica del RENIEC, lo que la opinión consultiva no era vinculante. Para la Corte Suprema declaró improcedente la casación. Considero que la sentencia estaba bien motivada y que se había evaluado los hechos y los derechos fundamentales correctamente. Con eso, en la práctica quedó firme la decisión que se reconoció el cambio de nombre y sexo. Ahora aplicaremos el método de los 6 pasos de Arce. Primero, identificación de hechos. James Sánchez se identifica como mujer.
Sufrir discriminación y violencia por su decisión en la incongruencia entre su identidad y lo registrado en su DNI. Demanda el cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. Marco normativo. Es la rama de derecho constitucional. Se tomarán en cuenta los artículos 1 y 2 de la Constitución, 19 y 29 del Código Civil y los expedientes 2273-2005, 0139-2013, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, 0640 del 2015, proceso de amparo del Tribunal Constitucional. Tercero, análisis de validez. Todas las normas son vigentes y reconoce la identidad como derecho fundamental. La jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional deja sin efecto el criterio que impedía modificar el sexo registral. Interpretación en abstracto. El derecho a la identidad comprende tanto elementos objetivos como subjetivos, incluyendo la identidad de género. El registro no puede limitarse a los genitales al nacer y a la ausencia de regulación no puede restringir derechos. 5. Determinar norma aplicable. Se aplican los artículos 1 y 2 de la Constitución y el criterio del expediente 0640-2015, proceso de amparo del Tribunal Constitucional. Por último, aplicar el derecho a los hechos. Se resuelve acceder al cambio de nombre y sexo ordenado a RENIEC la inscripción correspondiente. Ahora vamos con las conclusiones. Primero, el caso de Jenny Stephanie Francesco Sánchez representó un avance significativo en la protección de derechos en la comunidad trans en el Perú, pues había reconocido su identidad de género como una parte de su verdad jurídica social. Además, la sentencia judicial nos ha demostrado que el principio de convencionalidad y la jurisprudencia constitucional se puede aplicar de manera directa para proteger los derechos a pesar de que haya vacíos legales. Por último, el hecho de que se pueda reconocer el cambio de nombre y sexo en el DNI sin que se haya perjudicado el interés público ni la seguridad jurídica, se refuerza el respeto por la dignidad de la persona. Ahora, finalmente, vamos por las recomendaciones. En primer lugar, es necesario de que el Estado pueda regular de manera clara y específica el proceso de cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales para las personas trans no tengan que depender necesariamente de la vía judicial para ejercer su derecho a la identidad. En segundo, tenemos que RENIEC debe actualizar sus protocolos de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y eliminar requisitos que se puedan catalogar como discriminatorios, como pedir certificaciones médicas o cirugías, para que se pueda reconocer su identidad de género. Y finalmente, los jueces deben aplicar el principio pro persona y utilizar la interpretación de acuerdo a los tratados internacionales, en especial cuando no exista una regulación clara o huecos legales en el derecho interno.